Amigos, ahora les tengo mis impresiones de lo que yo puedo llamar mi clase maestra o mi masterclass con Amar Bose. Como escribí en la revista Audiovisión después de donde publiqué la entrevista, ahí menciono que encontrarse con una persona como el doctor Bose, pues es una experiencia que te puede modificar tu punto de vista. Y eh, creo, bueno, yo estoy convencido que el high-end ha sido ingrato con el doctor Bose. Vamos a hablar un poco rápido al respecto de eso y después ya entraré en materia. Primero, respecto a la ingratitud del high-end con Bose. Bueno, en el alta fidelidad hay un concepto bastante pobre que dice no highs, no lows, it must be Bose. Algo así como decir, no hay agudos, no hay bajos, seguro es un Bose. Sí, pero eso es derivado de una terrible ignorancia y de una verdadera estupidez de parte de la gente que hizo ese comentario y lo hizo derivado de lo siguiente. Por ejemplo, las bocinas principales de Bose son las 900. Bueno, fueron en su momento, y en el momento en el que yo hice la entrevista, eran las 901. Estas son las 901. Esas bocinas 901 tenían hacia el frente una bocina y hacia atrás en forma de triángulo, es decir, en forma de triángulo, 4 y 4 bocinas, es decir, 8 bocinas disparaban hacia atrás para rebotar en las paredes y una sola bocina disparaba hacia el frente. Aparte tenían unos ductos internos para canalizar las bajas frecuencias. Ok, pero si ustedes se fijan en esta cajita es fundamental para poder escuchar unas bocinas Bose. Y les voy a explicar por qué. Esa cajita, bueno, como les dije, tiene 9 bocinas, 9 bocinitas. Cada una de las bocinas que va dentro de la caja de la 901 de Bose son bocinas de rango completo. Son bocinas de rango completo de 4 pulgadas, es decir, son bocinas chiquitas, pero de rango completo. Ahora bien, obviamente no puedes desarrollar un rango completo correcto con una bocinita de 4 pulgadas. Pero para eso está, primero, la cantidad y segundo, la ecualización. Esa cajita que les acabo de señalar es un ecualizador. Ese ecualizador está hecho con ciertas flexibilidades para el usuario, pero en general está fijo, porque lo que hace es que corrige, aumenta los bajos y aumenta los agudos para que estas bocinitas de 4 pulgadas sean capaces de darte un rango, digamos, completo. Ojo, Bose no tenía como objetivo cumplir con una curva plana de respuesta de frecuencias. Eso lo acabo de revisar en la entrevista que publiqué en aquel entonces. Pero el asunto es que si le quitas ese ecualizador, pues obviamente le estás quitando el aumento en bajos y el aumento en agudos. Entonces el estúpido eslogan de no highs, no lows, it must be Bose se debe a que un idiota lo puso sin el ecualizador y juzgó a partir de eso.
pues qué estupidez. Porque si es como si le dices, este aparato, este coche necesita, bueno, no sé, es simplemente una estupidez. Es parte del sistema y no se la puedes quitar. Pero bueno, pues dejando eso a un lado, hay otras cosas en donde el high-end es ingrato con Bose. Bose es el primero en señalar que es tan importante el cuarto que solo una fracción del sonido te llega de manera directa, mientras que todo el resto te llega por efecto de lo que está pasando en el recinto. Él decía que algo así como era el 11% de manera directa y el 89% reflejado. Una cosa así, ¿no? De cualquier manera, eso es una cosa que es cierta hoy día y cierta en aquel entonces. Bueno, han de saber que yo entrevisté a Bose en 1990, es decir, lo entrevisté hace 35 años. Bueno, y muchas de las cosas que él me dijo siguen siendo perfectamente válidas ahora. Bueno, por ejemplo, su bocina esta, la 901, fue una bocina que salió en 1968 y se quitó del mercado en el 2016. Eso quiere decir que fue una bocina que estuvo en el mercado 47 años. Espectacular, espectacular. Bueno, eh, miren, vamos a, el que quiera adelantar hacia un momento más adelante de esta charla, pues pueden hacerlo donde hablo de Bose, pero primero les quiero hablar de cómo fue que se dio mi entrevista con el doctor Bose. Y eso se dio de la siguiente manera. Creo que ya algo lo he platicado, pero de todos modos lo voy a comentar aquí. Trataré de ser breve porque si no les como mucho tiempo, pero el asunto está que una vez estaba yo en la oficina del ingeniero Jorge Mariscal, que era en aquel entonces el representante de Bose en México, era el representante comercial, porque era el importador. Y estaba yo platicando con uno de sus ejecutivos cuando viene él y me dice, señor Lamadrid, yo sé que a usted no le gusta nuestra marca, pero ¿qué le parecería? ¿Qué le parecería tener una entrevista exclusiva con el doctor Bose? Me dije, puta, pues, primero que nada, Bose era la corporación más poderosa del audio en aquel momento. Vendía 130 millones de dólares anuales de bocinas y pues era un portento. Y yo era una pinche revistita de 3,000 ejemplares cada 2 meses. Entonces, puta, pues era como darle la oportunidad a una pulga de enfrentarse al elefante, ¿no? Y aparte darle, hacer toda la historia respecto a que la pulga lucha contra el elefante. Bueno, no lucha, pero en este caso entrevista al elefante, ¿no? Ok, el asunto estuvo en que me dice el señor Mariscal, pues un día usted se trae una grabadora y vamos a llamar al doctor Bose, se va a localizarle en donde esté, en cualquier parte del planeta en donde en ese momento esté, y usted va a poder grabar la entrevista que le vamos a hacer por teléfono. Pues qué feo, ¿no? Porque, digo, de todos modos, una entrevista exclusiva, aunque fuera por teléfono, de un monstruo de ese tamaño, con una revistita misurrienta, pues digo, era una, eh, eh, era una distinción superlativa. Pero bueno,
el asunto está que, pues tráigase sus cosas para tal fecha, ¿no? Y pasa el tiempo y no se da, y no se da, y no se da. Y entonces llega octubre, noviembre, diciembre, se acaba el año. Entonces, eh, no se da, la entrevista no se da. Y entonces, en enero, eh, en esa ocasión yo tuve la fabulosa oportunidad de ir al CES de Las Vegas, gracias al apoyo de los que eran mis anunciantes. Eso ya lo he platicado antes, pero bueno, el asunto es que al ir a Las Vegas, Bose jamás se presentaba en shows como estos. Jamás, no tenía por qué. Pues era el líder mundial. Y en esa ocasión se presentaron. Y entonces estaban en el Hotel Mirage. Y entonces tenían un saloncito, ¿no? Un saloncito con varias cosas. Y pues yo entro al cuarto ese y muy sacale punta, agarro al primer pelado que me encuentro y le digo, hey, oye, ¿quién es el más fregón aquí de todos los que están de parte de Bose? ¿Cómo? ¿Usted quién es o qué? Pues yo soy Julio La Madrid y voy a entrevistar al doctor Bose. Ah, chinga. Pues el más fregón de todos es el señor John Gieran. Ah, pues dígale que quiero hablar con él, pues yo soy Julio La Madrid y voy a entrevistar al doctor Bose. Ah, pues órale. Pues ya le dicen, viene el señor y en resumidas cuentas, después de dedicarme 2 horas de estarme haciendo él preguntas y llevarme a cosas y a preguntarme opiniones y demás, el resumen después de 2 horas es que él me dice, señor Lamadrid, usted va a entrevistar al doctor Bose, pero no lo va a entrevistar por teléfono, lo va a entrevistar personalmente y de eso yo me hago cargo. Y efectivamente se hizo cargo. Y bueno, fui a entrevistar al doctor Bose. Y bueno, hay una gran cantidad de cosas padres que sucedieron en ese lugar. Por ejemplo, lo que sí quiero decir, aparte que es una gran aportación de Bose al high-end, son sus demostraciones. Todas las demostraciones que yo llegué a ver de Bose, todas eran buenísimas. Todas calculadas, eran extraordinarias. Por ejemplo, una que en aquel entonces tenían muy armada era para promover un sistemita que se llamaba el Acustimás 5. El Acustimás 5 eran un par de bocinas así cuadraditas. De hecho, tenían una bocina de 4 pulgadas de rango completo, igual que las otras, ¿no? Bueno, pero tenían dos y entonces eran unos cubitos y se movían. Y bueno, la jugada está en que llegabas a un cuarto, te sentabas y veías unas bocinas largas, así digamos como de 1 metro de alto y pues de 20 centímetros de ancho en las paredes, ¿no? Y era lo único que veías. No te dabas cuenta que había un subwoofer por ahí. Entonces empezaba la demostración. ¡Wow! Y se oía impresionante. La verdad, eso estaba muy bien pensado. ¿Qué, qué música poner? ¿A qué volumen? Todo perfectamente orquestado y coreografiado. De manera que pues las impresiones eran muy gratas, ¿no? Es decir, muy bien estructurado la demostración. Ok, entonces te ponían y oías el equipote y los bajos y todo, y de repente, a media demostración, hacían un alto, quitaban las llamadas bocinas que eran en realidad unas carcasas, eran unos dummies que estaban encima de las Acustimás 5, que eran las bocinitas estas chiquitas que les decía yo. Entonces tenían las bocinitas y entonces era inexplicable, ¿no? ¿Cómo podías oír un sonido pues tan grande a través de unas bocinitas tan pequeñas? Y eso, es decir, ese efecto sorpresa y esa magnífica demostración
Y esa magnífica coreografía provocaba que muchísima gente pues, se enamorara del producto y lo comprara. Y por eso hubo un enorme boost, es decir, un éxito digamos que de ventas, pero un éxito de popularidad del sonido gracias a la corporación Bose. Es decir que, vamos a ver, quién sabe, estaba el sonido, pues en unas épocas hay de que ni fu ni fa, ni demasiado bien ni demasiado mal, pero Bose se mete con sus demostraciones y con sus acústicas y demás, y wow, le da un empujón a la electrónica y particularmente a la reproducción musical. Entonces, de, el audio le debe mucho al Dr. Bose. Hay otras cosas que, por ejemplo, él decía que él me dice en la entrevista, ¿no? Digo, me adelanto un poco, pero él me dice en la entrevista, dice, una vez fui a Tokio y encontré en un sistema un aparato que tenía 120 botones, entonces para poder operar el aparato era más complicado operar ese pinche aparato que manejar un coche. Entonces, eso estaba mal. Es decir, parecía más un equipo de laboratorio que un equipo para tu casa. Entonces, el ingeniero tiene que hacer el trabajo para que el usuario no tenga que corregir los errores del ingeniero. ¿Con qué sostiene esto? Pues que decía, si tienes que corregirle los bajos, tienes que corregir esto y aquello, pues eso quiere decir que está mal, porque el producto no está bien desde el principio. Y si no está bien desde el principio, el usuario no tiene por qué corregir los errores de diseño del ingeniero. Esa es otra de las grandes aportaciones de Bose al high-end. Hay muchas, no voy a mencionarlas, no es ahorita mi objetivo. Sin embargo, hay mucho que se le debe a lo que se le reconoce. Entonces, bueno, pues fui a lo de Bose y me hicieron el paseo y conocí las plantas y la casa de uno de los ejecutivos, en fin, todo ese circo y luego llego a la gran oficina. Esto es una cosa padre, ¿no? Porque en un espacio grande, yo creo que Bose había comprado todo eso porque tenían lana para eso y más. Entonces, en un espacio muy grande había un lago en Massachusetts, es decir, en el norte de Estados Unidos. Había un lago pequeño, ¿no? Pero había un lago y luego había una especie de montañita. Bueno, aquí está la foto. Ahí se ve, ¿no? Pues el caso es que en el último, en la esquina esta, ahí estaba la oficina del Dr. Bose. Un ventanal padrísimo hacia el lago y un lugarazo. Y luego la mesa de trabajo del Dr. Bose, es decir, su escritorio, un escritorio de acrílico de 19 pulgadas, en forma como de piano, padrísimo, ¿no? Entonces para mí fue todo un espectáculo. El asunto está que estuve revisando de la entrevista cosas que platicamos en esa ocasión. Y bueno, hay cosas que les va a gustar a ustedes. Por ejemplo, este hombre preparando su tesis de doctorado en matemáticas, se compró un equipo e invitó a sus cuates y además seleccionó unos discos, porque él fue estudiante de violín durante 7 años, es decir, el tipo estaba en la música de a de veras, ¿no? Es decir, no era un advenedizo. Okay. Entonces, compra su equipo, lo instala en su casa e invita a unos cuates para la
para presentarle su equipo, ¿no? Su gran equipo de hi-fi. Y selecciona 5 discos o algo así. Y los pone y todos suenan de una manera que él dice, sonaron muy feo. Y entonces yo me llevé una gran desilusión porque dije, no, es que esto suena muy feo. No tiene nada que ver como suena en un concierto, ¿no? Y entonces, en esto hay una coincidencia porque esa historia ustedes ya la han escuchado de mi parte, porque esa es mi historia también. Agarra el equipo y lo lleva de regreso y dice, oiga, está todo mal. Entonces se lo cambian, le dan otro igual y llega y lo vuelve a poner, suena igualito. Le pasa lo mismo que a mí. La diferencia es que, y se hace la misma pregunta que yo, la pregunta es, ¿por qué no suena bien? Es decir, no suena bien el primero y no suena bien el segundo, pero es de equipo nuevo y está todo perfecto. Entonces, ¿por qué no suena bien? Él se fue por un camino diferente al mío. Yo me fui por eh, cuáles son las múltiples razones por las cuales el equipo no suena bien, dentro de las cuales está el espacio, es decir, la acústica, en fin. Y Bose se fue por una cosa que le llamó, la bronca está en la psicoacústica. Eso quiere decir que la bronca está en que las mediciones que se hacen no tienen relación con la percepción que se tiene del mismo fenómeno. Él me decía que la bronca se da a partir de que la longitud de onda de cualquier frecuencia en donde esa longitud de onda empieza a ser más grande que el aparato que la reproduce, ahí empieza a haber broncas, porque al empezar a ser más grande la longitud de onda el tamaño físico, que el límite físico del aparato, pues el sonido empieza a darle vuelta, empieza a crecer y empieza a darse vuelta, y entonces la longitud de onda es más larga, entonces empieza a darle vuelta por todos lados. De manera que él dice, si mides una bocina a 100 Hz y pones el micrófono a 2 metros enfrente y lo pones a 2 metros atrás, la medición es casi la misma. Por esa razón. Porque la longitud de onda de 2 metros, pues el aparato la bocina mide 30 centímetros de ancho y lo que mida de alto, pero al ser 2 metros mucho más grande que 30 centímetros o 20 centímetros, pues obviamente vas a tener un sonido que va para todos lados y por eso él dice, lo mismo que mides enfrente lo mides atrás. Entonces, dice, cuando tienes un sonido que se va para todos lados y solamente mides enfrente, solamente podrías tener una reproducción correcta con un sistema multicanal, todo perfectamente calibrado, en una cámara anecoica en donde no tengas reflejos y tengas todo grabado de manera perfecta y reproducido de manera perfecta, cosa que solamente se puede hacer a partir ahorita del Dolby Atmos. Pero bueno, en una cámara anecoica, cosa que está de locos, es decir, es imposible, ¿no? Nadie tiene en su casa una cámara anecoica para oír música. Entonces él decía, ya que no podemos tener una cámara anecoica y todos tienen pues prácticamente lo contrario, casi una cámara de ecos en sus casas, pues lo que voy a hacer es que vamos a aprovechar y vamos a poner un sistema de bocinas en donde el 11% vaya hacia adelante y el 90% o el 89% rebote en todas las paredes y entonces tengas un sonido que tenga la uniformidad en el espectro mayor, pero con todo el sonido que te llegue alrededor, de manera que, pues esa es una cosa muy interesante, ¿eh?
Esa es una cosa interesante que se ha explorado poco, pero bueno, ok. Por otro lado, Bose me decía, por ejemplo, dice, un buen amplificador de 1960, este, es tan bueno como el que ahorita se haga igual de bueno. Entonces, dice, yo creo que es incorrecto vender caro cosas que el cliente no puede escuchar. Entonces dice que un amplificador dentro de 10, 20 o 30 años, y ahorita estamos a 35, va a sonar mejor que los de ahorita, no es un hecho científico. No es un hecho científico. Y, y creo que tiene razón. Es decir, un buen amplificador de hace 30 años sigue sonando bien hoy día. Claro, dice, puede haber pequeños avances. Les voy a leer esto que está padrísimo de la entrevista, ¿no? Es el doctor Bose hablando. Es una costumbre pensar que las limitaciones en alta fidelidad eran la pastilla y el bafle. Actualmente los problemas de la pastilla se han eliminado. ah, Entonces las limitaciones deben concentrarse en los altavoces. Pero con la creciente calidad de estos últimos, estamos llegando a un punto en donde la limitación está en el cuarto de audición. Cuando solía tener un pequeño radio de muy pobre calidad, el cuarto no era el límite, sino el radio. En tanto vamos obteniendo cada vez mejores bocinas con un sonido más natural, la acústica del cuarto se vuelve dominante. Si usted lleva sus bafles de la sala a una cocina forrada con madera, el sonido será enteramente diferente. Así que el cuarto y no el bafle es el que domina la situación. Entonces, la verdad es que el doctor Bose tenía cosas muy bien pensadas y las descubría y yo creo que el high-end ha sido muy ingrato con él porque el tipo tenía cosas muy bien identificadas. Ok. eh, eh, Creo que no hay mucho más que decir y pues les agradezco su visita. Esperaré sus comentarios. Muchas gracias. Hasta luego.